Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer un recorrido a través de nuestro blog que trata sobre el currículo en las infancias, ¿cierto? Entonces, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a presentarles nuestro trabajo acerca sobre lo que tiene que ver con el currículo en la educación infantil. Entonces, les damos la bienvenida a nuestro blog y pues en la actualidad las infancias y todo lo que tiene que ver con su proceso educativo juega un papel muy importante y fundamental para el desarrollo integral de lo que son las niñas, los niños, los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Desde su concepción y a lo largo de la vida, se fomentan las bases fundamentales para su desarrollo integral a través de la educación inicial. Colombia tiene el marco legal y lo que son la concepción de la educación infantil o inicial que conllevó al mejoramiento de lo que son todos los procesos educativos y la formación tanto docente como para los niños. A través de este espacio, a través de este blog, pues queremos reconocer la importancia que tiene el currículo en la educación inicial como eje de toda formación integral de las infancias y de todo lo que tiene que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes y de los niños. Nuestra primera intervención de nuestro blog tenemos lo que son las infancias y su proceso educativo. Entonces, pues en la actualidad no hablamos de una infancia, sino hablamos de diferentes infancias debido a que cada uno de los niños pues tiene un desarrollo diferente. Entonces, en la primera infancia es el periodo de vida donde se fundamentan todas las bases o todos los pilares para un posterior desarrollo integral de las personas. Entonces, lo que tiene que ver la educación de la primera infancia busca que se desarrolle integralmente a los niños y a las niñas, garantizando así pues sus derechos fundamentales, ya que los niños son sujetos de derechos. A través del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación han creado diversas políticas educativas que garanticen la educación de calidad y los procesos de formación para los niños y niñas de los diferentes territorios a través de su marco legal que orienta todo lo que tiene que ver con la educación infantil y que tiene como base fundamental pues el desarrollo integral de las infancias a través de los modelos de enseñanza y aprendizaje acorde a las diferentes edades en las que se encuentran los niños. Cuando hablamos de infancias, como lo dije anteriormente, pues nos referimos a de distintas infancias según su género, su edad, su procedencia, la etnia, religión, su cultura y las condiciones de vida. Estas infancias se dan desde el momento de su gestación, desde que nacen y hasta lo que transcurre en el tiempo entre su nacimiento y la edad adulta. Dicho esto, entonces programas como las estrategias de atención integral a la primera infancia que lanzó el gobierno nacional, denominadas de cero a siempre, conformadas en tiene como finalidad pues promover y garantizar los derechos y el desarrollo integral de los niños y niñas a través de planes, programas y proyectos que favorecen la atención de estos niños de acorde, digamos, a cada una de sus necesidades y que tiene en cuenta pues todo lo que tiene que ver con sus tradiciones, culturas, ideologías, sin dejarlos de un lado, ¿cierto? Pero brindándoles educación de calidad. La segunda entrada que tenemos en nuestro blog, pues es el marco legal, ¿cierto? Donde tenemos un organizador gráfico que define lo que son las infancias y donde hablamos sobre algunos artículos o decretos que tenemos en el país para el tema de la atención integral a la primera infancia. Entonces ahí hablamos pues lo que tiene el Comité de Derechos, eh, eh, que promueve pues la realización de los derechos del niño en la primera infancia, como el derecho a la educación, ¿cierto? Durante sus primeros años de vida
y que tiene que ser de calidad. En el artículo 29, pues tenemos lo que de la ley 1098 del 2005, por la cual existe todo lo que tiene que ver el Código de Infancia y Adolescencia, donde se garantiza y se promueven los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país. Tenemos también estrategias de atención a la primera infancia, denominada de 0 a siempre, como lo dije anteriormente, que se dio en el año 2011, cuya finalidad pues es promover y garantizar los derechos de los niños y las niñas desde su gestación hasta los 5 años y los 11 meses de edad, donde se dé un desarrollo integral de ellos. Tenemos también el decreto 4875 del 2011, que lo creó pues la Comisión Intersectorial de la Atención Integral a la Primera Infancia, donde se definen todas las funciones, la coordinación, las políticas, planes y proyectos para el cuidado, para la atención de los niños y las niñas. Tenemos también lo que es el artículo 56 del año 2015, ley 1753, donde encontramos el Plan Nacional de Desarrollo, todo por un nuevo país. Tenemos el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza un año de preescolar, donde el año preescolar debe ser obligatorio. Y nuestra tercera entrada de nuestro blog es una matriz DOFA, en la cual abordamos el tema de tendencias curriculares en la educación. Bueno, en esta entrada resaltamos debilidades, oportunidades y fortalezas, además de unas amenazas que nos da este tema. Entonces, en las debilidades encontramos que hay una mala interpretación de la educación inicial, un papel rígido y autoritario de los docentes, un currículo que tiene fallos y limitaciones, la falta de orientación en el desarrollo infantil, la falta de tiempo de la familia y sus educadores en los estudios y reflexiones de las necesidades educativas. También encontramos la falta de creatividad y desarticulación de las prácticas docentes y actividades determinadas de antemano para alcanzar objetivos precisos y no realizados con la realidad. En las oportunidades encontramos situaciones que estimulan y desarrollan el saber hacer y el saber ser. Encontramos también la promoción de la igualdad, el desarrollo de las estructuras cognitivas para la vida, la formación de individuos dinámicos, creativos y críticos y la promoción de un enfoque activo. En las fortalezas encontramos la formación a través de valores, el desarrollo integral de cada infante, el apoyo y desarrollo de las potencialidades, la adquisición de experiencias culturales y sociales, la interacción de los niños y niñas consigo mismo, con los demás y con el mundo. Además de eso, encontramos las planeaciones generales positivas. Y finalmente, en las amenazas, encontramos que tenemos creencias absurdas de la educación infantil, dilapidación de dinero, dudas tradicionales, líneas de división social, evaluación infantil con base en un patrón general y el programa lineal y rígido. En nuestra siguiente entrada encontramos Bueno, el ADA, el ADA, sí, en señora. donde que son los ambientes de aprendizaje. Y pues aquí encontramos que el ambiente hace referencia a la organización de espacios, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo de tiempo y las interacciones que se permiten y se dan en el aula. Es un conjunto donde los protagonistas son dos grupos. El primero, que se encuentran las maestras y los alumnos, que son los actores, y el segundo, que son los elementos, que es todos los demás, lo que encontramos ahí, como las actividades, las rondas, las didácticas y los recursos. También decimos que el ambiente hace referencia a la organización del espacio, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se permiten y se dan en el aula. Tenemos también tareas para disponer en un ambiente educativo, en donde encontramos la organización del espacio,
que les permite a los alumnos desarrollar movimientos y la exploración del trabajo espontáneo. La dotación y disposición de los materiales, que consiste en escoger, reunir y elaborar materiales y colocarlos en el entorno para que los niños y las niñas tengan un acceso a ellos y puedan manejarlos mejor. Tenemos también la accesibilidad y viabilidad, que ahí podemos decir que si los materiales y juguetes están situados fuera del alcance de los niños y de las niñas, y además se limita el uso al obligar al adulto a estar continuamente subiendo y bajando de material. También encontramos la organización para propósitos especiales, que en este aspecto hace alusión a las tareas en la cual el profesor opta para que los niños y las niñas tengan aquellos arreglos para mayor probabilidad y ofrecer y atender las necesidades de cada uno de ellos. Muy bien, entonces también pues todo lo que tiene que ver con el ambiente de aprendizaje hace referencia no solamente a la estructura física de un plantel educativo o de un espacio de aprendizaje, sino también todos aquellos recursos que como docentes podemos implementar para brindar educación de calidad a los diferentes niños y niñas que hacen parte de las instituciones, ¿cierto? Donde también pues se ve todo lo que tiene que ver con el tema de inclusión educativa, hablando de las necesidades de cada uno de los niños. Luego también tenemos como una entrada a nuestro blog todo lo que es un análisis curricular, ¿cierto? En el cual pues hablamos, hacemos una comparación, ¿cierto? En lo que son los tres enfoques educativos tradicional, flexible e interrogador, donde definimos pues cada uno de esos enfoques y hacemos una comparación entre lo que es una institución de carácter público y una institución de carácter privado, ¿cierto? Entonces, pues en la educación pública, el modelo tradicional es un modelo más común donde el docente pues imparte su conocimiento y donde los estudiantes deben memorizar a cabalidad pues todos esos términos. Entonces el docente en la mayoría de las ocasiones pues tiene la razón absoluta y las clases pues se realizan de una forma más imparcial o tradicional, ¿cierto? Donde el docente solamente puede enseñar, donde el tablero hace parte importante del proceso educativo, donde el niño solamente pues copia lo que el docente escribe dentro de él, ¿cierto? Y memoriza por completo los términos o el proceso de aprendizaje que el docente dio. En cambio, pues en un modelo de educación privada, el modelo tradicional es un modelo poco utilizado en la actualidad, pues debido a las transformaciones educativas que se han brindado, ¿cierto? La educación tradicional en la educación privada no es común y no se emplea dentro de los espacios educativos. Se les brinda una mayor participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es poco utilizada. El enfoque flexible, pues es un modelo que emplea estrategias y alternativas que se ajusten pues a las necesidades de los estudiantes con el fin pues de brindar educación de calidad a las poblaciones teniendo en cuenta todas sus condiciones físicas, económicas, sociales y algunas otras. La educación pública, pues este enfoque es poco empleado, ¿cierto? Se imparte el mismo conocimiento a todas las poblaciones sin importar sus necesidades y sus condiciones. Durante muchísimos años en la educación tradicional, en la educación pública, perdón, se ha manejado la misma metodología, ¿cierto? No se evalúan como tal los aprendizajes adquiridos por el estudiante, sino los conceptos memorizados. En la educación pública pues no se potencian y no se desarrollan las habilidades de los niños y pues es un modelo poco flexible y acorde a los propósitos de educación de calidad. Ahí también vemos que pues la educación se imparte a toda la población
sin tener en cuenta sus necesidades cuando hablamos del tema de inclusión educativa en el aula. Sin embargo, en la educación privada, pues el enfoque flexible es un enfoque pues que permite brindar una mayor educación de calidad a todas las poblaciones. Se tienen en cuenta los planes de aula enfocados en las diferentes necesidades, se emplean nuevas estrategias con el fin de brindar educación de calidad y que los estudiantes, sin importar sus limitaciones o sus necesidades, sus condiciones, adquieran el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más significativo para ellos, y dentro de las aulas pues se da un modelo donde el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio sean las metodologías para llevar el conocimiento a los niños y se potencien sus habilidades. El modelo interrogador, pues es en el que se concibe la educación como un evento académico, social, afectivo, político y emotivo, y se imparte, digamos, diferentes técnicas y formas temporales de enseñanza que se ajustan a todas las necesidades, es de manera múltiple y simultánea. Entonces, pues este enfoque en la educación pública es un enfoque poco utilizado o empleado en este modelo de educación o en este tipo de educación, debido a pues que en la educación pública no se ajustan a las necesidades de las poblaciones y no se imparte de forma múltiple y simultánea. Al contrario, el estudiante pues no tiene un papel fundamental dentro de su proceso de enseñanza, y los modelos empleados dentro de esta educación pues se encargan de que el estudiante simplemente memorice y no adquiera un pensamiento crítico. A través del modelo interrogador en la educación privada, pues tiene poca cabida debido a que el docente no está preparado en la mayoría de las aulas para emplearlo, ¿cierto? Y pero tiene que ver un poco más o está mucho más utilizado dentro de la educación pública, privada, perdón, porque el docente pues modifica y busca diferentes metodologías para llegar a los diferentes estudiantes. En esta educación pues vemos que el docente se adapta a los modelos o a cada aprendizaje de los niños, ¿cierto? Y se ve reflejado pues en todo lo que tiene que ver el tema de la inclusión educativa, donde se adapta el modelo curricular al estudiante y no el estudiante a la institución. En estos espacios pues se da proporciona una educación o se brindan las herramientas necesarias dependiendo del tipo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y bueno, en nuestra última entrada tenemos el microcurrículo, en donde trabajamos en el colegio pedagógico. Es una institución educativa que se llama Castillo Pedagógico, acá en Funza. Este colegio está apoyado por la Fundación Fernando Borrero Caicedo, en donde esta fundación da unos beneficios a los niños. Encontramos niños de bajos recursos que presentan dificultades para el proceso formativo y educativo pues, de sus hijos. El acompañamiento por parte de los padres de familia o los acompañantes de los niños y las niñas se hace por parte de la institución. Estos niños y niñas, su proceso académico lo hacen casi en totalidad en el colegio, en acompañamiento de los docentes, ya que los papás no tienen el suficiente tiempo para solucionar con ellos las actividades que se dejan para casa. La niña realicen la mayor parte de actividades dentro de la institución con el fin de que los niños no lleven trabajos para casa. Llevando que los niños y las niñas han disminuido su rendimiento académico por diversos factores. En la identificación del problema, los niños
Colegio Castillo Pedagógico son estudiantes de bajos recursos apoyados por la Fundación Fernando Borrero Caicedo, donde se evidencian diversas polémicas. Sin embargo, el mayor problema que se evidencia en la institución es la falta de acompañamiento de los padres de familia en el proceso académico y formativo de sus hijos, puesto que ellos son trabajadores de élite Flower y manejan horarios extendidos. Algunos de los estudiantes toman asesoría de tareas en el colegio en un horario extra que ofrece la institución, pero los fines de semana es muy poco el avance de los niños y las niñas, puesto que la semana siguiente llegan con sus actividades realizadas, haciendo más difícil un proceso de enseñanza-aprendizaje. En el entorno familiar podemos encontrar que la mayoría de familias de esos estudiantes son disfuncionales. Además que algunos de los niños son abandonados por uno de sus padres, en la mayoría de los casos por su mamá. Por otro lado, algunos de ellos viven con sus abuelos, ya que sus papás tienen procesos legales o problemas de drogadicción. Castillo Pedagógico busca desarrollar íntegramente a los niños y niñas cubriendo la mayor cantidad posible de sus necesidades. El plan de trabajo incentiva a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico a través de la intervención que les sirva como eje para su proceso formativo. En tiempos de pandemia, la educación de los niños y niñas de preescolar y primaria se ha visto afectada en una gran mayoría. La conectividad y el uso de herramientas tecnológicas son escasos o nulos, sin contar que sus padres o acudientes, entre ellos cuidadores, son analfabetas. Dicho esto, es importante generar estrategias que incentiven y apoyen el proceso de formación de los estudiantes con el fin de manejar y apoyar sus procesos educativos a través de estrategias pedagógicas y didácticas. Aquí pues decimos que el juego es la principal herramienta para que el aprendizaje de los niños y las niñas en primera infancia sea un poco más para la construcción social y cultural. Además, el juego se desarrolla como una necesidad cotidiana y una experiencia transformadora en la realidad de los niños y las niñas, contribuyendo al desarrollo integral en las infancias. Como objetivo general, tenemos generar estrategias de aprendizaje lúdico-pedagógicas para continuar con el proceso educativo de los niños y las niñas en el Colegio Castillo Pedagógico. En nuestra propuesta curricular encontramos que está enmarcada en el análisis y la adecuación de los contextos y procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de generar un aprendizaje optimizado de los niños y las niñas de la institución educativa. Es aquí donde dicha propuesta genera espacios de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes basados en sus contextos socioeconómicos, emocionales y familiares. Los contenidos que nosotros propusimos aquí son las partes del cuerpo, las emociones, el día y la noche, operaciones matemáticas sencillas y escritura. En los criterios de evaluación, el Colegio Castillo Pedagógico en el desarrollo de la evaluación tiene en cuenta una mirada cualitativa que permite generar acciones de mejoramiento en cada una de sus debilidades con base en la identificación de los aspectos por mejorar sin descuidar sus fortalezas, para identificar la posibilidad de ampliación del servicio educativo y potenciar las habilidades y destrezas de los niños y las niñas que hacen parte de esta institución. Muy bien, entonces pues a través de nuestra propuesta de microcurrículo resaltamos, lo que es la implementación de juegos a través de la lúdica, ¿cierto? Para que esos niños que presentan algunas dificultades puedan desarrollar y potenciar sus habilidades sin la necesidad de contar con un apoyo constante en sus casas debido pues a la situación que muchos de los padres de familia enfrentan en la comunidad, que no tienen un proceso educativo continuo y que muchos de ellos no tienen las bases suficientes para apoyar el proceso educativo de sus niños, ¿cierto? Entonces, pues a través del microcurrículo desarrollamos, ¿cierto?, las diferentes dimensiones que tienen los estudiantes, lo que tiene que ver con el tema de la dimensión corporal, la dimensión cognitiva, comunicativa,
espiritual, ¿cierto? A través de los valores y la dimensión socioafectiva. Entonces, estos estándares de aprendizaje, ¿cierto? Son evaluables, donde pues se especifican todos los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje y que se vea reflejado, ¿cierto? A través de las actividades diarias de los estudiantes. Lo queremos hacer pues también a través de una metodología didáctica, a través de un enfoque constructivista desarrollista, que lo que busca es que los estudiantes tengan un proceso progresivo y continuo de los aprendizajes, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues un trabajo crítico, reflexivo, creativo y de formación en valores donde se favorezca el desarrollo de las dimensiones, ¿cierto? Y donde se ponga como eje central, digamos, la implementación de las actividades rectoras dentro de todo lo que tiene que ver el proceso de aprendizaje en los niños y niñas, lo que son el juego, la exploración, el arte, la literatura. Todo esto se ve apoyado, ¿cierto?, a través de todas esas estrategias lúdico-pedagógicas que nosotros realizamos en nuestra actividad. Entonces, pues agradecemos de antemano por estar aquí, por permitirnos socializar un poco de lo que fue nuestro trabajo enfocado en todo lo que tiene que ver el currículo en las infancias y en el proceso educativo de los niños y niñas en las diferentes estrategias que promueve el desarrollo integral de ellos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un feliz día.